Guillermo, usted, entendemos que usted se define como un hombre de una nueva derecha. Usted ha dicho que en sus principios económicos es liberal, pero hay un liberalismo que va mucho más allá de los principios económicos y que tiene que ver con ciertas concepciones de la sociedad. Es verdad que la década correísta ha dejado en claro que las categorías de derecha e izquierda no sirven para definir las actitudes de las personas sobre los valores fundamentales de la democracia, como los derechos humanos, etcétera. Pero lamentablemente para estos países las creencias personales de los presidentes siguen pesando mucho en las decisiones y en las políticas públicas, como se demostró en este gobierno con la adopción del Plan Familia por parte del presidente Correa. ¿Qué haría usted con ese Plan Familia? ¿Está de acuerdo con él? ¿Cuál es su posición? Comienzo por lo último, no estoy de acuerdo con el Plan Familia, no estoy de acuerdo. Yo creo que son los padres de familia, cuando sus hijos son menores de edad, los que tienen responsabilidad de administrar a su familia, y las personas cuando adquieren la mayoría de edad, ellos por sí solos tienen que resolver sus opciones. Yo no creo que el Estado está ahí para meterse dentro del ámbito familiar y dictar normas de conducta moral a la familia. En segundo lugar, yo busco ser presidente del Ecuador. Yo no busco ser el administrador de la moral de cada ecuatoriano. Como lo he dicho, si es menor de edad, eso le corresponde a sus padres. Si es mayor de edad, eso le corresponde a él. Y si tiene dudas y es católico, vaya donde un sacerdote. Y si es evangélico, vaya donde el predicador. Y si no cree en Dios, pues búsquese un amigo con quien conversar que sea su referente. Pero yo lo que pretendo es administrar correctamente el Ecuador, no la administración de la moral de cada ecuatoriano. Pero hay ciertos temas que en el mundo contemporáneo se discuten mucho, como el aborto, el matrimonio igualitario, la familia diversa. Está el tema de la legalización de ciertas drogas. Son temas que para usted son temas de salud pública y que supongo que tendrán alguna posición sobre esto. Bueno, se me llevó la frase clave de mi respuesta. Yo creo que no son temas de carácter moral, hay que enfocarlos desde el punto de vista de salud pública. Hay temas muy serios, como por ejemplo el tema del aborto. ¿Qué es lo que yo quisiera ver? Un debate mucho más amplio dentro de la sociedad y un debate que de alguna manera eduque, forme especialmente a los jóvenes, a los adolescentes, para saber exactamente a qué se exponen con determinadas acciones. Y yo creo que hay que romper aquel tabú de que son temas de minorías y que son temas que tienen que ser tratados en un cuarto oscuro o entre pocos. No. Yo creo que hay que promover ese debate, hay que ponerlos encima de la mesa. Y ese es mi compromiso. Ahora, yo tengo mis principios y cada persona lleva, figurativamente hablando, una mochila en su espalda, y en la mochila tiene sus principios y sobre la base de sus principios define sus ideas y sus conceptos. Yo tengo los míos respecto de esos temas, pero yo no los quiero imponer a todos los ecuatorianos. Yo quiero tener una actitud de diálogo. Primero, escuchar. En segundo lugar, comprometerme a razonar sobre esos elementos. Hablar con gente especializada, ¿no? Porque no me pueden pedir a mí que yo sea un especialista en temas del aborto. Mi vida profesional durante 45 años en el campo privado, en el campo de las finanzas, los negocios, y esa persona no es un especialista en estos temas. Pero es que hay que promover el diálogo, la discusión y el debate. sí, pero estos temas no son epistemológicos y no son temas de gran debate, son temas de realidades. Hay abortos en el país. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuál sería la actitud suya si usted llegase a la presidencia de la República frente a un tema como el aborto? ¿Usted lo trataría como un tema de salud pública? Le voy a contestar, José. Es un tema en algunos aspectos de salud pública y en otros temas corresponde a la moral de cada persona y de cada ser humano. Sí, pero el En el Estado caso tiene del que aborto, generarle en el una caso- estructura para que aquel que decide abortar, por ejemplo, lo pueda hacer dentro de las condiciones. Quiero decir que aquí no es un solo tema de debate, es un tema, por eso la pregunta es, ¿usted lo trataría como un tema de salud pública, el tema del aborto? Yo lo trataría como un tema de salud pública, que no hay que esconderlo bajo la alfombra, porque esa actitud está provocando muchas más muertes en el Ecuador. Yo lo pusiera encima de la mesa para debatir, y como ya le dije, yo tengo mis principios, yo creo en la vida desde la concepción, no favorezco al aborto,
Yo creo inclusive no por principios religiosos, no por principios religiosos, José. Yo conversaba con algún prestigioso jurista ecuatoriano sobre este tema y al final él me sugería y yo aceptaba como conclusión que este no es un tema solamente religioso, ¿no? Está en juego la vida de un ser humano que está en el vientre de esa mujer. Sí, pero por eso la pregunta es, en ningún caso usted se comprometería a apoyar el aborto, en ningún caso, porque aquí se puede plantear el tema de una menor, por ejemplo, que ha sido víctima de una violación y que estaría obligada a tener el hijo de su violador. La pregunta es, ¿en ningún caso usted aceptaría apoyar desde el Estado una política que en casos extremos, y solo porque usted lo plantea así, en casos extremos, el Estado no favorecería ese tipo de decisiones? Yo tengo mis convicciones personales, pero lo que aspiro a ser es presidente del Ecuador. Y desde presidente del Ecuador yo no puedo imponerle a todos los ecuatorianos mis visiones personales. ¿Eso significa que usted aprobaría el aborto si es que los expertos en estas políticas de salud Si ustedes me público... permiten responder, yo lo que favorezco es un amplio diálogo. No tengo en este instante los elementos de juicio para yo tomar una decisión y decirle, en algunos casos yo favorecería el aborto. No, yo lo que favorezco un diálogo, un debate público. Quiero oír más cuáles son las argumentaciones de aquellos que favorecen el aborto. Lo que yo quiero decirles sobre este tema muy claramente, sobre todo a aquellas jóvenes que estén viendo esta entrevista, que mi actitud como presidente de la República será la actitud como un buen padre de familia, que frente a una hija que cae en esta situación, la abraza, no la excluye, no la bota de la familia. Hay que mantenerla dentro de la sociedad en sus mejores condiciones, no permitir excluirlas de la educación en los colegios, no estigmatizarlas y peor aún, pretender castigos que signifiquen casi que mandarla al infierno a una persona. Pero en el caso de la joven violada y embarazada de su violador, no parece que sería un tema de un especialista en el tema del aborto, sino en principios éticos y humanistas. Por eso me parece que sobre ese tema podría haber Martín, tengo el testimonio de una madre que dialogó conmigo y que me informó, y el testimonio está grabado, me informó sobre el caso de la violación de su hija. Y con los ojos llorando, sollozando, me decía, estos malditos encerraron a mi hija y sus compañeras en un departamento, las drogaron, las violaron. 2, 3 compañeras de mi hija murieron, por suerte la mía vivió y al final tuvo a su hijo. Y mírelo, ahí está corriendo, ahí está Jorgito corriendo. Y en el instante en que vio a Jorgito, la señora dejó de llorar y puso una sonrisa en su cara. Ahí tenemos un caso real de una madre de familia y de una chica que para mí son heroínas de la vida, que defendieron la vida de ese niño, que son felices con ese niño como integrante de su familia, y el origen fue precisamente una violación. Pero si el caso hubiera sido el contrario y esa señora no hubiera escogido ese camino, sino el otro, ¿no sería heroína para usted? No. La primera actitud de la vida mía frente a ella sería no juzgarla, sería respetar su decisión y su actitud, porque eso nace del fuero interno de esa persona. Pero cuando lo trasladamos al interés común, al interés público, necesitamos dialogar sobre esos temas en la sociedad. La respuesta que no tenemos es, en caso de que ella decida abortar, la sociedad, el Estado le garantizaría las condiciones para que ella lo pudiera hacer. Esa es la respuesta que no tenemos. Usted me está, con justa razón, presionando una definición. El día de hoy, enero del 2016, yo le respondo a usted, en ninguna circunstancia yo favorezco el aborto. Porque vivimos en una sociedad en la que el uso de drogas está prohibido, el matrimonio, lo que se llama matrimonio igualitario, que es la posibilidad de que parejas homosexuales puedan contraer matrimonio, está prohibido. El Estado ha impuesto un único tipo de familia, a pesar de que en la sociedad existe una diversidad de tipos
de familias. Mi pregunta es, ¿usted cree que el Estado tiene esa potestad de decirme a mí, por ejemplo, que no me puedo meter las sustancias que yo quiera en mi cuerpo, o que no puedo ejercer la sexualidad de la manera como desee, o que no pueda construir la familia que yo quiera construir? ¿Cree usted que el Estado tiene esa potestad? Y con esto quiero también medir los alcances de su ideología liberal. Sí, yo quisiera ir respondiendo tema por tema, porque los temas que ha planteado usted son muy profundos. Muy profundos. Por eso lo que le estoy pidiendo es una definición vamos un poco por de tema. Filosofía política sobre la potestad del Estado de intervenir en la vida de los individuos. Es que hay algunos donde puede haber un mayor margen de flexibilidad, de pensamiento y de permisividad, en otros probablemente no. Por ejemplo, en el tema de las drogas. Es evidente que el esquema, globalmente hablando, ha fracasado en la lucha contra las drogas. Pareciera ser que tiene sentido lógico una liberalización del consumo de las drogas. Hay países como Uruguay que ya están ensayando por ese camino. Yo creo que el Ecuador es un país pequeño. El Ecuador, yo no tomaría una decisión aislada como país. Yo creo que este es un tema que hay que debatirlo a nivel regional y a nivel global para llegar y tomar una decisión final. Pero parto de una definición. El actual sistema de lucha contra las drogas ha fracasado. Ahora, hay temas puntuales. En estas circunstancias no podemos dejar desprotegidos a los niños ni a los jóvenes, sometidos a los riesgos de que en las afueras de las escuelas y colegios hoy se está vendiendo droga, Roberto. Yo estoy seguro que con eso usted no está de acuerdo tampoco. No creo que un niño tenga la libertad o el buen juicio para decir qué se mete en su cuerpo y sin saber lo que eso implica hacia el futuro. Y he conversado con adolescentes de 15 años que me dicen esto es un infierno, no puedo salir. Y el padre sentado al lado me dice, es que el Estado no tiene centros de rehabilitación, creo que hay uno en todo el país. Y son familias pobres que no tienen recursos para poder rehabilitarse. Yo creo que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños, proteger a los jóvenes, crear mecanismos de resolución de problemas con centros de rehabilitación. Y a la par, promover también un diálogo regional y global sobre cuál es la mejor solución en materia de la lucha contra las drogas. Un tema. El otro tema que usted me plantea es sobre la libertad de... Matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. Yo creo que ya la Constitución recoge la unión civil de dos personas de un mismo sexo. Yo creo que ahí ya está reconocidos los derechos que tienen las personas de un mismo sexo de unir sus intereses, de unir sus vidas. Yo creo, y este es mi punto de vista, que lo someto al escrutinio y al cuestionamiento de quien quiera cuestionarlo, pero yo creo que matrimonio es otra cosa. Pero esas personas no pueden adoptar un hijo, por ejemplo. Yo creo que matrimonio... Y en caso de vivir con un niño al que consideran su hijo, no podrían heredar sus bienes a Yo ese creo niño. que el matrimonio es entre dos personas de diferente sexo. Y yo creo que una familia, bajo mi concepto, bajo mi entendimiento, es una familia integrada por el padre, la madre, los hijos que nacen de esa unión entre el padre y la madre o adoptan, porque también hay muchos casos de familias muy felices con hijos adoptados. Pero todavía mi apertura no ha llegado al punto de pensar que una unión civil de dos personas del mismo sexo... La Corte Suprema de Justicia de Colombia en ese tema declaró que el interés es el del niño y que es mejor un niño que tenga dos personas que lo cuidan y que lo quieran a que no tenga a nadie. Entonces el interés es del hijo, del niño, no de los adultos. Y bajo ese criterio acepta hoy que un niño sea adoptado por dos personas del mismo sexo. Me parece respetable la decisión de la Corte Suprema. ¿Usted no la compartiría? De Colombia. Me parece respetable y yo creo que el ejemplo que usted da es un ejemplo a favor de esa decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, porque sin duda alguna el cuidado de un niño a cargo de dos personas, aunque sean del mismo sexo, es mejor a que esté abandonado. Probablemente ese ejemplo es el mejor ejemplo a su favor.
permítame mantener mi principio, mi visión sobre lo que es el matrimonio. Eso significa, lo voy a decir en forma de conclusión, que usted es liberal exclusivamente en el terreno económico. No, yo no diría que soy liberal exclusivamente en el tema económico. Yo soy liberal en los temas económicos y creo en una democracia liberal también, con independencia de poderes, y en estos temas tan sensibles, realidades, como ustedes dicen, de la sociedad ecuatoriana, mi mente está abierta a escuchar, a dialogar, a intercambiar criterios. Pero yo soy muy firme en defender mis principios y vivir acorde con esos principios. Muchas gracias por esta entrevista, que es la primera que hacemos en este nuevo medio que se llama Cuatro Pelagatos. Muchas gracias a Martín, a José y a Roberto.